que realizan para establecer las protecciones, la energía incidente con el software ETAP. Entonces, empezamos. Si en algún caso se corta mi señal, por favor avisarme y yo daré solución al tema. Introducción a la norma NFPA 70E. La norma NFPA 70E es una norma de Estados Unidos y sus siglas significan National Fire Protection Association, y esta está regulada por la OSHA. Esta norma establece requisitos para la seguridad de los trabajadores frente a riesgos eléctricos en lugares de trabajo industriales, comerciales e institucionales. Este es el recurso por excelencia para ayudar a las empresas y trabajadores a reducir la exposición a los riesgos y reducir las lesiones y muertes ocupacionales. La norma NFPA 70E tuvo distintas ediciones, empezando desde la 1979 hasta la edición 2021 y la más actual, la edición 2024. Cabe recalcar que la NFPA es de aplicación mundial. Vemos cómo la NFPA 70E se relaciona con la OSHA, que es la autoridad que fiscaliza la seguridad laboral y recomienda seguir la NFPA 70E. Asimismo, se relaciona con la norma NEC, National Electric Code. Esta regula cómo deben de instalarse los sistemas eléctricos, enfocándose en la seguridad de la infraestructura y no del trabajador. La NFPA 70E, su prioridad es proteger a los trabajadores del riesgo eléctrico como choques y arcos eléctricos, y exige el uso de EPP por categorías, empezando por la categoría 1 y terminando por la categoría 4, hasta unos 40 calorías por centímetro cuadrado. Además, hay otra norma que es la 70B, que regula cómo debe de realizarse un mantenimiento en los sistemas eléctricos. Entonces, aquí vemos un poco más de lo que explicaba anteriormente, que la NFPA 70E, el código NEC regula cómo se deben instalar los sistemas eléctricos en conformidad a la 70. La NFPA 70B habla del mantenimiento del sistema eléctrico, y la NFPA 70E ayuda a cumplir con las políticas de seguridad. Entonces, vemos cómo es la relación. La OSHA nos indica qué tenemos que hacer y la NFPA 70E me indica cómo logramos lo que la OSHA quiere. En algunos ejemplos, podemos ver que la OSHA exige que garanticemos un entorno de trabajo seguro, y la NFPA 70E establece los procedimientos de seguridad eléctrica, como puede ser un programa de seguridad eléctrica. La OSHA protege a los trabajadores de riesgos eléctricos, y la 70E define cómo identificar peligros y evaluar riesgos, y así podríamos seguir con más ejemplos. La OSHA requiere capacitar a los trabajadores, y la NFPA 70E detalla los temas, frecuencia y enfoque de la capacitación. Aquí tenemos lo que es el programa de seguridad eléctrica, PSE. Este programa de seguridad eléctrica es implementado por el empleador y debe de ser cumplida por los trabajadores. Entonces vemos que un programa de seguridad eléctrica va a ser válido siempre que el empleador lo implemente y el trabajador lo cumpla. Ambas partes deben de estar en relación y deben de cumplir lo que exige la norma para poder ser usada. No nos dice aquí: la seguridad eléctrica se construye en equipo, el empleador la diseña y el trabajador la pone en práctica. El empleador crea el PCE y el trabajador lo sigue. Solo así se evita el riesgo eléctrico. Aquí tenemos algunas preguntas que ustedes podrían responderlas. Empezando con la primera pregunta: ¿qué norma se utiliza para trabajos seguros con electricidad? Vemos si hay algún voluntario en la sala. Si pueden participar, no hay problema. Está activo el micrófono. Ahí los... Sí, mi estimado. Aquí les presento la pregunta, a ver. ¿Qué norma se utiliza para trabajos seguros con electricidad? Como se explicó, la OSHA me indica cómo debe de ser la seguridad en los sistemas eléctricos, pero no está enfocada en los trabajadores. No, esa es la norma NEC, y la OSHA regula todas las normas, pero la que
la que asegura que los trabajos seguros, que los trabajos de seguridad es la norma NFPA 70E. ¿Y cuál es el objetivo principal de la norma NFPA 70E? Es la seguridad de los trabajadores en trabajos con electricidad. Bueno, continuamos. Las 5 reglas de oro. La primera regla de oro es el corte efectivo de la tensión, que es desconectar todas las posibles alimentaciones a la línea, máquina o cuadro eléctrico. Consideramos que el corte ha sido bueno cuando podamos ver por nosotros mismos los contactos abiertos y con espacio suficiente. ¿Cómo asegurar el aislamiento? El corte se puede realizar en interruptores, seccionadores, pantógrafos, fusibles, puentes flojos. Y algo muy importante que tenemos que tener en cuenta al realizar el corte es que la simple observación de la timonería del dispositivo no es garantía suficiente de la apertura del mismo. Es decir, nosotros no podemos asegurar que el interruptor, el seccionador, ha cumplido con su trabajo de cortar la energía eléctrica. Por más que veamos que a simple vista ya está cortado, nunca podemos asegurar que éste realizó con garantía su trabajo. Entonces no podemos fiarnos solo de esta regla de oro. Además, la segunda regla de oro es el bloqueo y la señalización, en donde se previene cualquier posible reconexión utilizando para ello medios mecánicos, por ejemplo, candados. Sirve también para enclavar dispositivos de mando y no se debe emplear medios fácilmente anulables, tales como cinta, aislantes, bridas y similares. En los dispositivos de mando enclavados se señalizará claramente que se están realizando trabajos. Como vemos aquí en la imagen, además de solo tener el bloqueo mecánico, que es el candado, también debemos tener una tarjeta de identificación, en donde va a estar una foto del personal, su nombre y la tarea que está realizando. Aquí tenemos una frase que cuando se va a intervenir a un sistema eléctrico o una máquina peligrosa, lo primero que debemos hacer es aislarla de la energía. Para garantizar que nadie encienda por accidente, se colocan candados de seguridad que representan una persona o rol específico, y solo esa persona puede retirar su candado con su propia llave. Es decir, nadie más que la persona que colocó el candado puede retirar el candado, exceptuando el supervisor que está velando el trabajo y la seguridad de los trabajadores. Seguimos el procedimiento LOTO-T, que es básicamente el lockout, tag out y try out, el bloqueo, el etiquetado y la verificación. El lockout consiste en aislar la fuente de energía y colocar un candado para que nadie más pueda volver a activarla, y esto evita que el equipo se energice accidentalmente. Cabe recalcar que no solo existen los candados, también hay bloqueos de válvulas y distintos bloqueos mecánicos que se van a utilizar. El etiquetado me indica que después del candado se coloca una etiqueta de advertencia, indicando quién está haciendo el trabajo, la fecha y el motivo. Sirve como aviso visual para todos. Y el try out, en este paso, es probar que realmente se ha eliminado la energía. No basta con confiar, se debe accionar el equipo y si es seguro de hacerlo y verificar que no arranque. Entonces, siempre para hacer el segundo paso de las 5 reglas de oro, debemos de realizar el lockout, tag out y try out, el bloqueo, etiquetado y verificación. Aquí tenemos los requisitos de un dispositivo, que debe ser durable, estandarizados, debe ser de un tamaño considerable e identificable. ¿Por quién debe de ser estandarizado? Debe ser estandarizado por la OSHA, por la norma 29 CFR de 1910.147. Esta regula el bloqueo y el etiquetado LOTO. Vemos algunos dispositivos de cierre. Como lo mencioné antes, no solo son los candados los que existen. También hay el bloqueo para válvula macho, bloqueo para válvula de bola, el candado de bloqueo grupal, bloqueo de cable ajustable, el bloqueo de válvula con puerta. El bloqueo grupal se realiza cuando se debe trabajar con un número elevado de trabajadores y por lo tanto se deben colocar más de un candado a la vez. Pero ¿cómo hacemos esto si solo tenemos, por ejemplo, una llave termomagnética? Entonces, para esto utilizamos accesorios como pinzas, en donde podemos colocar más de un candado, o podemos utilizar cajas, en donde de igual forma me permite aumentar el número de candados que se puede colocar. Tenemos el código de colores para los candados, en donde el negro es para el oficial, y es quien supervisa que se cumple el procedimiento.
Su candado asegura que nadie toque el equipo sin autorización. El color amarillo es cuando el ejecutante es quien realiza el trabajo directamente. Su candado indica que está interviniendo en el sistema y aún no es seguro energizar. El color azul es cuando se usa, cuando se pasa de turno, es el candado de transferencia. Evita que se energice por error durante el cambio. Y el candado rojo es para los solicitantes y los colaboradores. Este candado lo usan quienes piden el trabajo o colaboran con él. Y sirve para dejar claro que aún hay personas en riesgo y si se energiza. Entonces, si hay un candado puesto, significa que hay una vida protegida y nadie puede quitar el candado que no sea suyo. Aquí tenemos un poco cómo es las medidas de la tarjeta de señalización que nos va a indicar la norma NFPA 70E. Tenemos el alto de 13 centímetros, un ancho, y debe ser con letras de prohibición, con la frase de no operar, energizar este equipo. Debemos tener una foto, el área, la empresa y el nombre de quien ha colocado el candado, el bloqueo. Entonces, pasos para realizar el bloqueo. El primer paso es identificar las fuentes de energía que alimentan el equipo que se va a reparar. Pasa que a veces un equipo no solo tiene una fuente de energía, puede tener dos o incluso hasta tres. Entonces es importante identificarlas. Apagar los sistemas y desconectar las fuentes de energía. Colocar un candado en el equipo para bloquearlo de manera que no se puede energizar accidentalmente. Y el último paso es etiquetar los dispositivos de bloqueo para que otros trabajadores sepan que están trabajando en el sistema. Como ya hemos hablado de cómo son los pasos para el bloqueo, ahora vamos a hablar de los pasos para el desbloqueo. El desbloqueo del equipo o el sistema deberá ser solicitado por el solicitante de bloqueo o el responsable de tarea. Eso también lo mencioné antes. Solo el que coloca el candado puede solicitar el desbloqueo o el responsable de la tarea. En este caso sería el supervisor. Dar a conocer a todos los empleados involucrados en la actividad que el bloqueo va a ser retirado y que en consecuencia la energía será restaurada. Eso también es muy importante porque a veces aún tenemos personal trabajando dentro del área y si no nos damos cuenta quién está ahí y si no damos a conocer a todos los empleados, se puede activar y causar un accidente laboral. Verificar el área de trabajo para asegurar que herramientas y otros materiales sean retirados de la zona de trabajo y que todos los componentes y protecciones hayan sido instaladas nuevamente. Este punto también es muy importante porque caso en los sistemas eléctricos, tal vez dejamos algunos puentes, algunas llaves que pueden estar colocando dos líneas en cortocircuito y al nuevamente poner la energía, va a provocar un cortocircuito como tal, dañando el equipo, la infraestructura, incluso si hay personas cercas, se puede provocar un arco eléctrico. El siguiente paso es observar si después del mantenimiento todos los trabajadores involucrados o afectados están alejados del área, antes que la red eléctrica y equipos sean energizados o presurizados. Asegurar que todos los empleados estén en una posición segura. Claro. Retirar las conexiones a tierra provisionales aplicados de los equipos o instalaciones. Esto también es muy importante porque si dejamos una conexión a tierra, normalmente es cuando se cortocircuitan las tres fases. Entonces, si energizamos con las tres fases cortocircuitadas, es un cortocircuito trifásico, que sería muy fatal para el equipo. Verificar que los comandos de los equipos locales estén en posición de apagado, remover los candados y tarjetas de bloqueo, seguir siempre los procedimientos de arranque y de seguridad para evitar que las personas permanezcan en situación de área de riesgo. Después del bloqueo y reposición de la energía, comunicar las áreas pertinentes que los equipos están nuevamente disponibles para su uso. Continuamos con la tercera regla de oro, que es la verificación. Verificar es confirmar que no haya tensión eléctrica presente en los equipos o conductores donde vamos a trabajar. Aunque ya se hayan desconectado las fuentes de energía, ya se haya realizado el bloqueo, no podemos confiarnos de que el equipo ha realizado el corte efectivo. Siempre debemos de verificar. Lo que no se mide no se sabe y antes de tocar, verifiquemos. En los trabajos eléctricos debe existir la premisa de que hasta que no se demuestre lo contrario, los elementos que puedan estar en tensión lo estarán de forma efectiva. Siempre se debe comprobar la ausencia de tensión antes de iniciar cualquier trabajo, empleando los procedimientos y equipos de medida apropiados al nivel de tensión más elevado de la instalación. Por ejemplo, una experiencia de trabajo que yo tuve
fue cuando realicé la verificación de ausencia de tensión en las celdas. Fue una subestación de media tensión. Entonces yo me coloqué un guante clase 3 para la protección eléctrica y utilizando un revelador empecé a verificar la ausencia de tensión en cada fase de los equipos, empezando por fase 1, fase 2 y la fase 3. Y al final, al comprobar que ya todo estaba desenergizado, daba la orden y se podía ya empezar con el trabajo. Entonces, es muy importante saber qué equipo vamos a utilizar para el nivel de tensión correspondiente. Por ejemplo, en ese caso se trabajaba con media tensión. No podía utilizar un multímetro. Podría ser muy peligroso y si el equipo hubiese estado energizado, hubiese provocado un accidente. Para ese caso, donde se utilizó media tensión, fue correcto utilizar un revelador de tensión. La puesta a tierra y cortocircuito también es la cuarta regla de oro, en donde nos indica que el poner a tierra no es opcional, es una barrera vital que nos protege de quedar expuestos a una descarga o arco eléctrico en una línea que queremos desenergizada. Los equipos o dispositivos de puesta a tierra deben de soportar la intensidad máxima de efecto trifásico en este punto de la instalación sin estropearse. Este punto es muy importante porque debemos de asegurar que las cuerdas, los alambres de cobre, van a soportar el cortocircuito trifásico, la corriente de cortocircuito. Pues si esto no se calcula, fácilmente produce el corte y puede pasar incluso un arco eléctrico o se va a deteriorar la misma puesta a tierra. Las tierras se deben conectar en primer lugar a la línea para después de realizar la puesta a tierra. Los dispositivos deben de ser visibles desde la zona de trabajo y es muy recomendable poner 4 juegos de puentes de cortocircuito y puesta a tierra, uno al comienzo y al final del tramo que se deja sin servicio y otros 2 lo más cerca posible de la zona de trabajo. La puesta a tierra es una técnica de seguridad que conecta los conductores de una instalación eléctrica directamente con la tierra. ¿Y por qué lo hacemos? Porque si ocurre un cortocircuito o un fallo, la corriente peligrosa se desvía directamente al suelo en lugar de pasar por una persona o el equipo. La quinta regla de oro es la señalización. La señalización no es solo poner un cono, es avisar y ordenar y proteger a todos los que estén cerca del área de trabajo. Sirve para que nadie entre por accidente por dentro, porque puede haber riesgos, electricidad, herramientas, cables, etc. Y también se colocan señales visuales, como las que indican el peligro, uso obligatorio de casco o donde estén los primeros auxilios. Como vemos aquí en la imagen, el operario está realizando su trabajo y delimita la zona peligrosa mediante conos y cadenas. Para la señalización podemos utilizar lo que son conos, cadenas, incluso letreros que nos van a indicar el tipo de trabajo que se está realizando y los peligros presentes en el área. A ver, aquí vamos a participar un poco. Vamos a decir cuáles son las reglas de oro. En esta imagen, ¿qué regla de oro omitió el trabajador? Vemos que el trabajador ingresó al área y empezó a trabajar y recibió una descarga eléctrica. ¿Qué regla de oro pudo haber omitido el trabajador? A ver los participantes. Pueden participar a través de su micro o si no por el chat del Meet. Adelante, Solín Becker. Compañero, muy buenas noches. En este caso puedo visualizar en la imagen que el trabajador ha olvidado verificar tensión antes de realizar una maniobra o una actividad dentro de su hora de trabajo y por ende ha sufrido un accidente que fue un choque eléctrico o un arco eléctrico, porque podemos apreciar un pequeño arco eléctrico. Eso es lo que puedo visualizar, compañero. Sí, es correcto. Excelente, Solín Becker. Pasamos con la segunda imagen. ¿Qué regla de oro omitió el trabajador? Vemos que el operario estaba realizando mantenimiento en el equipo
y vino su compañero y energizó el equipo, el tablero. En consecuencia, el operario recibió una descarga eléctrica fatal, recibiendo lesiones muy graves. ¿Qué regla de oro omitió este trabajador por la que su compañero no vio que estaba realizando el mantenimiento y en consecuencia sufrió una fatalidad? ¿Qué regla de oro pudo haber omitido? Su participación. Adelante, Patricia. Buenas noches. Con respecto a la imagen, considero que la regla de oro que omitió fue la de bloqueo y etiquetado, puesto que el segundo operario al acercarse al área y pues al no notar ninguna señalización como el candado, una tarjeta que especifique que el otro operario está en operación o está haciendo una maniobra, pues con total facilidad pues levantó y activó el sistema, lo cual genera esa consecuencia que se visualiza. Claro, excelente, Patricia. En esta tercera imagen, ¿qué regla de oro pudo haber omitido el trabajador? Hizo muy bien en cortar la energía y también realizó el bloqueo correspondiente. Entonces el trabajador confiado empezó a realizar su actividad y recibió una descarga eléctrica. ¿Qué regla de oro omitió el trabajador? ¿Algún participante que quiera responder la pregunta? Hola Juan, muy buenas noches. Muy buenas noches, Lenin. Sí, ¿cómo estás? A ver, mira, con la información que nos das y la imagen, ah, si ha hecho el corte y ha bloqueado, eh, bueno, parece que es una instalación de baja tensión, no ha verificado, ¿no? La presencia de tensión, pero también no hay que olvidar que en instalaciones particulares hay trabajos posteriores a la puesta en servicio inicial, ¿no? De esa instalación, y hay que verificar siempre la tensión de retorno, ¿no? Y si es con la experiencia que tú ya tienes en una intervención, en un mantenimiento en alguna planta industrial, a veces no solo entra la empresa contratista del mantenimiento de la subestación, sino entran N empresas contratistas, ¿no? 5, 6, 10. Entonces, tener la oportunidad de ver algo de 100, 200 personas de diferentes rubros, ¿no? De mantenimiento, y la mayoría llevan sus grupos electrógenos, ¿no? Entonces, es correcto lo que dices, la imagen dice que hay un corte, hay un bloqueo, pero se puede recibir una atención de retorno de algún trabajador desconocido, ¿no? De alguna otra empresa contratista. Entonces, me parece que es eso, ¿no? No verificó la ausencia de tensión y completar la maniobra, ¿no? Como la decimos, ¿no? Abrir todas las llaves y asegurarse Claro. Que nunca vuelva a ocurrir esta tensión de retorno. Gracias, gracias. Claro, excelente participación, Lenin. Muchas gracias. Continuando con la cuarta imagen, ¿qué regla de oro pudo haber omitido el trabajador? Ya cumplió con las anteriores 4. Hizo el corte, hizo el bloqueo, hizo la verificación de ausencia de tensión, pero al intentar hacer su actividad recibió una descarga eléctrica. ¿Qué regla de oro pudo haber omitido el trabajador? ¿Algún participante tendrá la respuesta? Vamos a dar un minuto. Bueno, en la imagen se muestra que el trabajador recibió una descarga eléctrica
Y aún después de haber realizado los 4 pasos anteriores, que es el corte, el bloqueo y la verificación de ausencia de tensión, aún existía una tensión remanente, en lo que podemos ver las barras del sistema eléctrico. Y esto sucede por el efecto capacitivo. Al estar 2 barras juntas con tensión, van a tener energía remanente presente. Entonces, para que el trabajador evite esta descarga eléctrica, tuvo que haber puesto su puesta a tierra en cortocircuito en las 3 líneas y mandarlo a tierra. De esta forma se pudo haber evitado este accidente que correspondería a un choque eléctrico. Bueno, con la quinta regla de oro, vemos que el trabajador estuvo realizando su actividad y no delimitó el área. En consecuencia, su compañero ingresó al área energizada, tuvo una electrocución y no se pudo percatar de este peligro. Y esto sucede porque el operario no delimitó el área de trabajo. Entonces es muy importante delimitar, y no solo nosotros nos aseguramos sino también protegemos a las personas que no conocen el trabajo que estamos realizando. Entonces nos protegemos nosotros y protegemos a las personas terceras. Continuamos con los pilares de la seguridad eléctrica. Son 4 los pilares de la seguridad eléctrica: la ingeniería, los procedimientos, la calificación del personal y los elementos de seguridad. La ingeniería básicamente la va a indicar la norma NEC, que es el diseño y uso de instalaciones para que sean eléctricamente seguras. Sistemas intrínsecamente seguros nos señala, tableros resistentes al arco, sistemas de enclavamiento, estudios de ingeniería eléctrica y las prácticas de mantenimiento que me indica la norma NFPA 70B. La ingeniería también está basada en fórmulas y metodologías aprobadas. Expertos con amplia experiencia en estudios de ingeniería eléctrica y seguridad eléctrica logran determinar los niveles potenciales de energía incidente, que está medida en calorías por centímetros cuadrados, a los que se exponen durante el trabajo en o cerca de los equipos o conductores eléctricos. También podemos calcular los niveles de tensión y de esto delimitar el área aproximada, las fronteras y límites de aproximación por choque y arco eléctrico, y la información para la elaboración de etiquetas de peligro y EPP. Aquí vemos lo que es una etiqueta de peligro contra riesgo de arco y choque eléctrico, en donde se requiere EPP apropiados. Esta tarjeta es como el informe de salud de una instalación. Nos dice si es seguro trabajar allí o si es una zona de alto riesgo. Vemos en la tarjeta que en la parte izquierda nos indica protección versus arco eléctrico. Nos dice que la distancia de trabajo a 45 centímetros, a esa distancia de trabajo vamos a tener una energía incidente de 40,3 calorías por centímetro cuadrado. ¿Qué es la energía incidente? Es como el sol en el desierto. Si estás sin protección, te va a quemar. Y si usas el EPP correcto, vas a estar a salvo. Es una manera bastante sencilla de entender cómo es la energía incidente. La frontera de arco va a ser a 389 centímetros. Esta distancia nos va a indicar que a partir de esta distancia vamos a estar seguros. Y si estamos menores a esta distancia, cercanos al equipo en donde se está realizando el trabajo, vamos a estar expuestos al peligro y las consecuencias de un arco eléctrico. El nivel de EPP debe ser de nivel 4, ya que este EPP soporta la cantidad de energía incidente de 40,3 calorías por centímetro cuadrado. Esto ha sido calculado por la norma IEEE 1584 y regulada por la NFPA, la 70E. En la parte derecha vemos lo que es la seguridad contra el choque eléctrico. Nos indica que en el equipo hay una tensión de 480 voltios, energía alterna, y que tenemos una aproximación limitada de 100 centímetros, una aproximación restringida de 30 centímetros y una aproximación prohibida de 3 centímetros. La aproximación restringida y prohibida y limitada va a ser donde va a estar operando el
el técnico, y obligatoriamente va a tener todos los elementos de seguridad. Para una tensión de 480 voltios AC es suficiente con un guante clase 00, ya que este, como sabemos, soporta hasta 500 voltios AC. Entonces vemos las especificaciones de nuestro EPP. Debe ser un traje para arco eléctrico a 65 calorías por centímetro cuadrado, ATPV más uniforme. Antes de abrir un tablero, debemos de leer la tarjeta. Esta información puede salvar tu vida. Pues esta tarjeta nos va a indicar la cantidad de energía incidente que vamos a tener, las aproximaciones a tener en cuenta. Algo muy interesante es que la 70E nos da una tabla de referencia para indicar cuáles son estos límites, la aproximación limitada, la aproximación restringida y la aproximación prohibida, van en función al nivel de tensión. Como vemos aquí, los pilares de la seguridad eléctrica también es los procedimientos. La gestión en el PICE, que es un programa de integral de seguridad eléctrica. Un programa de seguridad eléctrica es como el plan maestro, que organiza y regula todo lo que se debe hacer para que nadie se accidente mientras trabajan con electricidad. Auditorías del PICE. Las auditorías es verificar que nuestro programa de seguridad eléctrica, en donde se encuentra todo el plan maestro que organiza y regula todo lo que se debe hacer, esté funcionando. Hay que hacer constantes revisiones. Trabajo en o cerca de partes energizadas expuestas, establecimiento de una condición de trabajo eléctricamente segura. Utilizando el bloqueo etiquetado, vamos a estar en el segundo pilar de la seguridad eléctrica, el procedimiento. En las reglas de oro también son los procedimientos. Los primeros auxilios y rescates por accidentes eléctricos, análisis de seguridad del trabajo, administración de cambios en los sistemas eléctricos y entre otros. Como vemos, un programa de seguridad eléctrica debe de estar compuesto por 6 puntos claves. Un programa de seguridad eléctrica no es un documento decorativo, es una estructura activa que garantiza que el trabajo con electricidad se realice con planificación, control y protección. En este gráfico resume los elementos mínimos que debe tener todo programa de seguridad eléctrica según la NFPA 70E. Su propósito es evitar lesiones, muertes por riesgos eléctricos como un choque eléctrico y el arco eléctrico. Un buen programa de seguridad eléctrico no se improvisa, se diseña, se aplica y se mejora continuamente. Y estos 6 pilares son su base. Vamos a ver cada pilar por parte con la evaluación del PCE. Vamos a empezar con la concientización y planificación de la seguridad. Antes de tocar un equipo eléctrico, el trabajador debe estar consciente del riesgo y saber cómo actuar. La planificación incluye entrenamientos, simulacros y análisis de tareas. Los principios se refieren a las reglas fundamentales de seguridad eléctrica, como trabajar en condición segura, verificar ausencias de voltaje y usar siempre el EPP apropiado. Los procedimientos, ya los conocemos, los hablé, es cómo energizar y desenergizar y cómo medir el voltaje. Cada empresa debe de tener procedimientos documentados paso a paso que guíen cómo realizar trabajos eléctricos de forma segura. El bloqueo y etiquetado LOTO, vemos que es parte fundamental de un PICE, un programa integral de seguridad eléctrica. Las inspecciones y condiciones del equipo, se debe de verificar que los equipos eléctricos estén en buen estado y con mantenimientos al día. Incluye gabinetes, interruptores, cableado y etiquetas, etc. Y la evaluación del programa de seguridad eléctrica, el PCE. El programa debe ser revisado periódicamente para saber si es efectivo y se analiza incidentes, auditorías y retroalimentación del personal. Ahora sí, vamos a hablar de los límites de aproximación. En el área prohibida, solo debe estar el operario. Es el límite de aproximación prohibida y es el contacto con la parte energizada. El área restringida, solo debe estar el personal calificado realizando las funciones con su permiso de trabajo y usando EPPs. En el límite de aproximación limitada también se usa EPPs y solo el personal calificado sin realizar funciones. Y en el límite de protección contra arco eléctrico también se debe de utilizar los EPPs. Puede estar el personal no calificado bajo supervisión. La NFPA 70E nos da una guía de cómo estas áreas van a ir cambiando en función del nivel de tensión del equipo. Aquí vemos una tablita en donde para
una tensión de 751 voltios hasta 15 kilovoltios, necesitamos una frontera de aproximación limitada de 3 metros y una frontera de aproximación restringida en 70 centímetros. Y así podríamos ir aumentando. Esta tabla, los límites de aproximación limitada y aproximación restringida van aumentando conforme va a incrementar el nivel de tensión. Pasamos con el tercer pilar de la seguridad eléctrica, que es la calificación del personal. El trabajador debe estar calificado y habilitado a través de formación teórica y práctica, el programa de capacitación con frecuencias establecidas, que según la NFPA, los trabajadores deben de recibir capacitación al menos cada 3 años, o antes si hay cambios importantes o fallas en el cumplimiento. Y no basta con saber la teoría, también se debe de practicar. La capacitación integral de un crecimiento sostenido a su conocimiento en base a la matriz de conocimientos y necesidades técnicas. La calificación del personal también se debe de realizar con información actualizada, dinámicas y prácticas. Y llegamos al cuarto pilar, el elemento de protección personal. Aquí vemos una tabla de lo que vendría a ser la protección, la selección del EPP. En este caso sería para el guante dieléctrico, empezando con la clase 00, como lo mencioné antes, este es para una tensión máxima de 500 voltios AC, y siguiendo podemos ir en aumento hasta una máxima protección ante una tensión de 36 kilovoltios, que es la clase 4. La diferencia entre ATPV y EBT es que ATPV es arco térmico de valor rendimiento. Esta se va a medir en calorías por centímetro cuadrado y es la energía incidente que causará una quemadura de segundo grado en el 50% de las veces. Y el EBT es la rotura de energía umbral. Es la energía incidente en la cual la tela se rompe, lo suficiente como para exponer la piel del usuario. ¿Qué tienen que ver estas dos definiciones? Normalmente el ATPV, el arco térmico de valor de rendimiento, se va a especificar en nuestro EPP como calor por centímetro cuadrado. Y el EBT, la rotura de energía umbral, puede o no puede estar también en el equipamiento, pero este nos va a indicar que pasado este punto, nuestro EPP ya va a tener una ruptura. Como vemos, en muchas etiquetas de ropa solo se muestra el ATPV, pero si la prenda tiene también un valor de EBT, el fabricante debe usar el más bajo de los dos. Es decir, si yo tengo un ATPV de 10 calorías por centímetro cuadrado y un EBT de 8, tendría que hacerle caso a la rotura de energía umbral. Este es un ejemplo. Normalmente la rotura de energía umbral siempre va a ser mayor al ATPV. Ahora también otras definiciones que van a tener nuestros elementos de protección personal son las letras AR, que representan la clasificación de arco eléctrico, y las letras FR, que es resistente a las llamas. Normalmente las prendas AR son resistentes también a las llamas, pero no todas las prendas FR son resistentes al arco eléctrico. Esto es importante recalcar porque muchos de los operarios confunden las clasificaciones AR y FR. Entonces, una prenda AR soporta también las llamas y una prenda FR resistente a las llamas no siempre va a soportar el arco eléctrico. Entonces, unas preguntas. Menciona al menos 2 pilares de la seguridad eléctrica. A ver, ya vimos lo que es el control de ingeniería, los procedimientos, ya vimos lo que son los pilares de la seguridad eléctrica, los EPPs. ¿Y qué pilar incluye las normas, señalización y capacitaciones? Vendría a ser el pilar de administración. Continuamos con los peligros eléctricos y arco eléctrico. Evaluar el riesgo de arco eléctrico se va a hacer mediante el enfoque de las 4 P's: predecir, prevenir, proteger y publicar. Vamos a predecirlo midiendo la distancia de trabajo, el tipo de equipo y la corriente disponible. Esto se va a hacer mediante uso de softwares como el ETAP. La prevención: si no necesitas intervenir energizado, bloquea la fuente y hazlo sin tensión. Se van a
controles de riesgo. La protección se va a realizar con los EPPs apropiados contra arco eléctrico, y la publicación va a ser el uso de etiquetas de riesgo en tableras, así como la etiqueta que expliqué anteriormente, en donde se mostraba información del arco eléctrico y del choque eléctrico, va a formar parte de la publicación, el enfoque de las 4Ps. Vemos lo que son los peligros eléctricos. Tendremos el arco eléctrico, el choque eléctrico, la explosión eléctrica, el fuego causado por falla eléctrica, la energía almacenada. Vemos que nuestro cuerpo humano tiene distintas resistencias y que la energía eléctrica, al sufrir un choque eléctrico, puede tener distintos caminos por nuestro cuerpo, siendo algunos más peligrosos que otros. El choque eléctrico es el contacto directo con el equipo energizado, en donde la electricidad va a pasar por nuestro cuerpo, en donde el 20% de estos accidentes terminan en fatalidades. El choque eléctrico es una estimulación repentina del sistema nervioso y contracción compulsiva de los músculos, provocadas por una descarga de energía a través o sobre el cuerpo. Tenemos dos formas de exposición al peligro eléctrico: el contacto directo y el contacto indirecto. El contacto directo va a ser una electrocución directa con la línea, y el contacto indirecto va a ser una electrocución indirectamente. Como su mismo nombre lo dice, va a pasar primero por la masa del equipo y recién vamos a pasar por nuestro cuerpo recibiendo la energía, la descarga eléctrica. Vemos que al electrocutarnos, la energía puede tomar distintos caminos. Puede ser de mano a mano, que va a ser peligroso, con peligro al corazón. Mano a pie no va a ser tan peligroso. Mano a cabeza tampoco va a ser tan peligroso. Y mano a pie también va a ser peligroso a nuestro corazón. Y de pie a cabeza también va a ser peligroso a nuestro corazón. Esto se debe a que el corazón humano tiene un ritmo ya establecido. Y al pasar la corriente eléctrica por nuestro cuerpo, va a alterar nuestro ritmo cardíaco normal. Efectos de la corriente versus tiempo. A una corriente de 0,5 miliamperios y un tiempo prolongado, tendríamos una leve percepción de que nos estamos electrocutando. De 0,5 hasta 30 miliamperios podríamos tener malestar o dolor, pero superado los 30 miliamperios ya tendríamos riesgo de posibles efectos irreversibles si se superan los tiempos a 5000 milisegundos. Y ya pasado los 500 miliamperios, sí o sí vamos a tener posibles efectos irreversibles, es decir, fatalidades. Vemos un poco de la explicación de cómo nuestro corazón tiene una frecuencia eléctrica natural, alrededor de 60 a 100 impulsos por minuto. Y si una corriente externa pasa por nuestro pecho, puede interferir con este ritmo natural, provocando contracciones musculares involuntarias del corazón, y la más peligrosa, que es la fibrilación ventricular, en donde nuestro corazón va a perder su ritmo normal y se vuelve ineficaz para bombear sangre. Y si no se actúa rápidamente con un desfibrilador para volver a la normalidad nuestro ciclo cardíaco, la muerte puede ocurrir en minutos. Esto va a ser peligroso desde tan solo los 30 miliamperios. Nuevamente vemos cómo es nuestra resistencia, y dependiendo de cómo va a ser nuestro contacto con la energía, vamos a recibir más o menos corriente por nuestro cuerpo. Pasamos al segundo peligro eléctrico, el arco eléctrico, en donde es básicamente cuando el aire se ioniza, entonces pierde sus propiedades dieléctricas y la corriente puede pasar por el aire. Entonces, en un arco eléctrico vamos a tener una energía lumínica y bastante calor, hasta unos 50 calorías por centímetros cuadrados, incluso más. También en un arco eléctrico se va a liberar una ráfaga de arco, es decir, vamos a escuchar una explosión con 165 decibelios, incluso más, y
se van a liberar partículas de cobre que van a estar a una velocidad de 740 metros por hora. Asimismo, van a estar a presiones hasta 2000 psi y las partículas de cobre van a estar a 1000 grados Celsius. Asimismo, acá no se detalla, pero en un arco eléctrico se liberan gases nocivos. El arco eléctrico es una liberación repentina de energía debido a un cortocircuito y se genera una descarga entre conductores con una diferencia de potencial. Las temperaturas pueden superar los 19.000 grados Celsius, causando quemaduras graves, explosiones y daños auditivos o visuales. Tenemos aquí una imagen que son los efectos del arco eléctrico. Vemos quemaduras de segundo, primer y tercer grado. Vemos cómo quedó la ropa contra arco eléctrico. Vemos cómo daña los equipos y en la imagen se vislumbra que es una explosión. La explosión por arco eléctrico. Una falla con arco eléctrico o falla con arqueo es producido por el flujo de corriente eléctrica a través de aire ionizado de un conductor a otro o incluso a tierra. Las principales causas de un arco eléctrico es el polvo e impurezas, son los vapores químicos de fugas en algunos procesos, es la corrosión de las partes del equipo, falsos contactos y desgaste, condensación de vapor y agua y goteo, accidentes con herramientas y contactos accidentales, falla del aislamiento del equipo y procedimientos de trabajos inseguros. ¿De qué depende de la magnitud del arco eléctrico? Depende de la corriente, de la tensión, de la distancia entre el arco, el tiempo de cierre. El tiempo de cierre es cuando sucede un arco eléctrico, también se va a producir un cortocircuito. Entonces los equipos de protección tienen un tiempo de cierre que va en el orden de los milisegundos. Entonces la magnitud va a depender de este tiempo de cierre. Distancia del arco y si es un arco eléctrico trifásico o monofásico y si estamos en un espacio confinado. La exposición al arco eléctrico nos expone a energía radiante sin contacto, fatalidades y se agravan cuando el EPP es inflamable en espacios confinados, si estamos en alturas u otros lugares. La NFPA 70E lo define por primera vez como relámpago y ráfaga de arco. Exponernos a un arco eléctrico termina normalmente el 80% en fatalidad. Errores que causan accidentes con energía es fallar al detener el equipo, fallar al desconectar nuestro equipo y la fuente de energía, fallar al disipar o liberar la energía residual almacenada, error al restablecer accidentalmente el equipo con una persona expuesta, falla la entrega de áreas seguras antes de restablecer la energía. La puesta a tierra es un punto muy importante, pues esta va a proteger a los equipos, en este caso a las personas. Vemos que una toma sin puesta a tierra, vamos a recibir un contacto indirecto y vamos a recibir toda la descarga, pero con una toma de puesta a tierra, la energía eléctrica va a tener dos caminos, una con poca resistencia y una que es nuestro cuerpo. Como ya lo expliqué antes, nuestro cuerpo tiene resistencias que van a ser infinitamente mayores al conductor a tierra. Entonces la descarga eléctrica va a pasar directamente por el conductor y se va a ir a tierra, protegiéndonos a nosotros. Las causas que puede ocasionar un accidente de trabajo es la ignorancia, la imprudencia, la indisciplina, la confianza excesiva, el apuro y la negligencia. Algunas preguntas. ¿Cuál es la diferencia entre arco eléctrico y choque eléctrico? A ver, algunos de los participantes. Hola Juan, buenas noches. A tu primera pregunta, Sí, creo que es la intensidad, ¿no? Con la cual la persona recibe el impacto de la corriente, ¿no? O sea, uno hace más daño que el otro, a eso me refiero, ¿no? claro.
Claro, pero no olvidemos que el arco eléctrico es básicamente una explosión en donde las partículas de cobre van a salir liberadas con una gran temperatura y posiblemente nos va a causar quemaduras de tercer grado. Y un choque eléctrico es básicamente la electrocución. Puede ser de contacto directo o indirecto. Así es. Muy bien. Está bien, está bien. De igual forma, gracias, Ok. Eduardo Puelo. La segunda pregunta es, ¿qué daños puede causar el arco eléctrico? Un arco eléctrico, como va a liberar, en primera, va a liberar partículas de cobre con gran calor, va a liberar también una onda explosiva que nos puede ensordecer. Las partículas de cobre nos puede causar quemaduras de tercer grado y asimismo también va a liberar gases nocivos que nos puede dañar lo que es las vías respiratorias. Ya estamos cercanos a terminar. La jerarquía de controles. La jerarquía de controles son 6: la eliminación, la sustitución, los controles de ingeniería, la conciencia, controles administrativos y los CPPs. La eliminación eficaz es desconectar completamente la energía del tablero antes de realizar cualquier revisión o mantenimiento. La eliminación eficaz va a ser en la jerarquía de controles, va a ser el control más importante y el control que va a estar con mayor efectividad, como lo vemos aquí en la gráfica. Pero también va a ser la que no siempre vamos a poder usar, ya que en todos los trabajos no siempre se va a poder eliminar completamente la energía. Por eso existen los trabajos en caliente. El segundo control es la sustitución. Es sustituir el sistema de control por 220 voltios AC por uno de 24 voltios DC, en donde ya no hay riesgo básicamente de electrocución y el riesgo se disminuye demasiado. El control por sustitución también no siempre se va a poder aplicar, porque no podemos disminuir la tensión en las líneas de media tensión. Es bastante complicado. El tercer control es el control de ingeniería. Aquí la NFPA 70E también incluye normas de cómo se deben de fabricar los tableros para que estos puedan, en caso de una explosión o arco eléctrico, redirigir toda esa energía a otra distancia en donde no esté el operario. Se modifica el equipo resistente al arco, el equipo diseñado para resistir los efectos de una falla o arco interna y que dirige la energía liberada internamente lejos del empleado o operario. Aquí también tenemos que podríamos usar tableros eléctricos tipo resistentes al arco o con compartimentos aislados. La conciencia. Colocar letreros de advertencia como peligro, alto voltaje o etiquetas indicando energizado, o incluso pues, se puede entrar en este grupo lo que son etiquetas de información con el arco, información de la energía incidente del arco eléctrico e información de cuáles son los límites de aproximación. Todo esto va a ser parte en la jerarquía de controles, en la parte de conciencia. Tenemos los controles administrativos, aplicar los procedimientos de bloqueo y etiquetado loto antes de intervenir en el tablero. Y el último control, la cual es la última barrera, son los EPPs. El uso de guantes eléctricos, ropa de arco eléctrico, casco y visor facial, las botas eléctricas. Normalmente las personas creen que solo existe esta barrera, solo este control, el EPP, pero no es así. Tenemos muchos controles que yendo más atrás van a ser los más efectivos, pasando de la eliminación siendo la más efectiva, sustitución, control de ingeniería, y lamentablemente el EPP es más utilizado y es el que tiene menos efectividad. Entonces, para resumir, los controles, la jerarquía de controles va desde la ingeniería, siendo la más eficaz, y la menos eficaz siendo la EPP, pero también es la que más se utiliza en el campo laboral. La jerarquía de controles busca controlar el peligro desde la raíz hasta el nivel personal. Primero eliminamos, luego sustituimos, usamos tecnología para aislar, concientizamos, seguimos los procedimientos y al final, si todo falla, nos protegemos con el EPP,
El EPP, como lo vuelvo a decir, es la última barrera para asegurarnos que se haga un trabajo eléctricamente seguro. Entonces aquí tenemos un pequeño juego para ordenar. Desenergizar desde el tablero general pertenecería a la eliminación. Cambiar un tomacorriente dañado por uno certificado con protección pertenecería al control de sustitución. Y utilizar un disyuntor diferencial instalado sería un control de ingeniería. El cartel de peligro, equipo de mantenimiento sería un control en conciencia. Y informar al supervisor y registrar el trabajo en planilla sería un control administrativo. Los guantes aislados y básicos, siendo siempre la última barrera a los EPPs, va a pertenecer al control jerárquico, el EPP. Equipos de protección personal. Tenemos aquí una imagen. Cabe recalcar que todos estos equipos de protección personal deben de estar certificados por CE, toda ropa de protección contra arco eléctrico. La certificación CE es un marcado europeo y indica que el equipo cumple con la normativa europea para la protección contra riesgos eléctricos y térmicos. En Europa se rige por la EN 61482, que es bastante similar a la NFPA 70E. Vemos ejemplos de trajes, yendo que este es para una energía incidente menor y el negro una energía incidente mayor. Los softwares que seleccionan el EPP en base a estándares de la NFPA, donde exista hasta un 50% de probabilidades de quemaduras de segundo grado en la piel. Tenemos otro elemento de protección personal, como vendría a ser el sistema de aire compacto, ya que este va a estar dentro de todo el traje contra arco eléctrico. Esto también es muy importante, porque el trabajador, como va a estar dentro del traje de arco eléctrico, va a estar sometido a bastante estrés. Entonces es importante que la ventilación y que el trabajador pueda respirar con normalidad debe ser completamente seguro. La protección facial y accesorios se va a realizar mediante este equipo, que va a soportar hasta 12 calorías por centímetro cuadrado de valor térmico de arco eléctrico, ATPV. Lo que es la capucha de protección contra arco eléctrico, con distintos valores de valor térmico de arco eléctrico, 15 calorías por centímetro cuadrado, por 10 y de hasta 20 calorías por centímetro cuadrado. La careta, la protección facial contra arco eléctrico. Los elementos de seguridad personal, este vendría a ser la tabla para los guantes, ya la mostré también anteriormente, pasando con la clase 0, 500 voltios AC, y llegando hasta la clase 4, hasta 36 kilovoltios en energía alterna. También tenemos los guantes de protección de cuero y guantes textiles. Los guantes textiles teniendo distintos tipos. También tenemos guantes contra arco eléctrico, teniendo también distintos grados de protección contra valores térmicos de arco eléctrico, ATPV o calorías por centímetro cuadrado. Es más sencillo de entenderlo así, con 12, con 20, 31, 40, hasta 100 calorías por centímetro cuadrado. Tenemos la capucha de protección contra arco eléctrico, que también tiene distintos grados de protección, calorías por centímetro cuadrado, ATPV o calor térmico por arco eléctrico. También tenemos las chaquetas de protección contra arco eléctrico, también con distintos niveles de protección, llegando hasta 100 calorías por centímetro cuadrado. Tenemos los overoles, igualmente tiene con distintos grados de protección, y este overol va dentro de todo el traje contra arco eléctrico. Tenemos que para una clasificación mínima de arco eléctrico de 4 calorías por centímetro cuadrado, vamos a utilizar un traje eléctrico categoría 1, en donde va a estar un casco, un protector facial con clasificación de arco eléctrico, lentes de seguridad, la protección auditiva, que como ya lo vimos anteriormente, un arco eléctrico también es como una explosión, nos puede dejar sordos. Lentes de seguridad, que también nos va a proteger lo que es muy importante, los ojos. Vemos incluso que los lentes son tipo oscuros, que también nos puede proteger del deslumbramiento del arco eléctrico.
Tenemos guantes de cuero, calzados de cuero y pantalones con clasificación de arco eléctrico. Esta es la categoría 1. La categoría 2 se utiliza hasta los 8 calorías por centímetro cuadrado. Tiene protección auditiva, también porque, como ya lo vuelvo a repetir, es una explosión que nos puede ensordecer. Tenemos lentes de seguridad, la capucha con clasificación de arco eléctrico, camisa de manga larga, la protección facial, tenemos los pantalones de arco eléctrico, los calzados de cuero, guantes de cuero y una chaqueta con clasificación de arco eléctrico. Todos estos EPPs, ya lo hemos visto aquí, tienen distintos grados de protección y todos estos se van a utilizar en las distintas categorías. Categoría 3, 25 calorías por centímetro cuadrado, gafas de seguridad, protección auditiva, capucha con clasificación contra arco eléctrico, chaqueta del traje contra arco eléctrico, pantalones con clasificación de arco eléctrico, calzado de cuero, pantalones de traje contra arco eléctrico, camisas de manga larga con clasificación contra arco, gafas de seguridad y capucha del traje contra arco eléctrico. Categoría 4, hasta 40 calorías por centímetro cuadrado, vemos que es más robusta la protección e incluso ya se empiezan a utilizar los guantes con clasificación de arco eléctrico y también se debería de usar, acompañado de esto, guantes dieléctricos. Como ya le expliqué antes, tenemos hasta la clasificación 4 y la mínima 00. También cuenta con protección auditiva, gafas de seguridad, chaqueta del traje contra arco eléctrico, pantalones del traje contra arco eléctrico, calzado de cuero, capucha del traje, chaqueta del traje contra arco eléctrico. E internamente no se ve, pero a este traje, categoría 3 y categoría 4, se usan estos overoles, los petos de protección contra arco eléctrico. Y así llegamos a la última categoría y los elementos de protección personal. Como vemos, este es un cálculo en donde a distintos valores ATPV, el valor térmico del arco eléctrico, a 52 calorías por centímetro cuadrado, a 13 calorías, a 23, vamos a tener distintos tipos de EPPs por categoría. La categoría 4, la categoría 3, categoría 2 y categoría 1. Entonces, del estudio de ingeniería, vamos a utilizar nuestro EPP correspondiente, siempre siendo superior al valor térmico de arco eléctrico. Eso debe de quedar muy claro. Entonces, ahora vamos a hacer esta simulación en el software ETAP. En el ETAP, la IA es la corriente de arco eléctrico, la variable level A es la definición de EPP a usar. En el ETAP se muestra lo que es el nivel A, B, C, D, que va a ser correspondiente a la categoría 1, 2, 3 y 4 correspondientemente. Asimismo, el AFB va a ser el Arc Flash Boundary, es de 2 pies. El AFB es lo que mostró la tarjeta que expliqué anteriormente, que va a ser desde ese límite ya estamos con la seguridad de que el arco eléctrico no nos va a alcanzar. En este caso va a ser de 2 pies, porque es un valor de energía incidente bajo. El valor, la variable IE va a ser la energía incidente con un valor de 0,634 calorías por centímetro cuadrado a una distancia de 36 pulgadas. Entonces vamos al software ETAP. Para nosotros hacer el estudio de arco eléctrico en el software ETAP, primero nos vamos al apartado de aquí, que es el Arc Flash. Este es para el estudio del arco eléctrico. Nos vamos en la maletita, donde dice editar el caso de estudio, y aquí en la información vamos a colocar cuántas fases, a qué panel y a qué sistemas vamos a utilizar. Aquí vamos a indicar las barras que van a estar en falla. En este caso tenemos todas las barras en falla. El método que vamos a utilizar, en alguna parte del PPT también les comenté algo del método que se utiliza. Está más atrás. Bueno, el método que utilizamos en el ETAP es la IEEE 1584 de 2018, la más reciente. Y los parámetros. Aquí en los parámetros es donde viene lo interesante. Vemos que el método va a ser de IEEE 1584 2018 y aquí en la norma NFPA 70E, que va hasta los 2018, entramos y vamos a encontrar las clasificaciones
del tipo de protección contra arco eléctrico. La de 2018 ya cuenta con la clasificación de nivel A con 2, la de nivel B con 4, la de nivel C con 8, la de nivel D con 25 calorías por centímetro cuadrado y la de nivel E. Entonces, vamos a utilizar esta clasificación, o para hacerlo 25, 40. Bueno, no me deja cambiarlo. Esta es la clasificación que ya tiene el ETAP por defecto, claro. Entonces vemos que cómo es la norma también afecta a los softwares. Le damos a OK, OK, y vamos a darle a al cálculo de arco eléctrico. Entonces, vemos cómo el software nos ha indicado que en la barra, el bus 6, vamos a tener una energía incidente de 2,705 calorías por centímetro cuadrado a una distancia de 36 pulgadas y un arc flash boundary de 5 pies. Es decir, a esta distancia ya estaríamos protegidos de esta energía incidente de arco eléctrico. Y un nivel B. El nivel B, como nos indica aquí, el nivel B va a ser para un traje categoría 1, según nosotros estamos estudiando, a 4 calorías por centímetro cuadrado. Vemos un nivel distinto. Aquí tenemos un nivel A, 1,79. Claro, el nivel A, según la tabla del ETAP, es hasta 2 calorías por centímetro cuadrado. Entonces vemos cómo es la relación de la norma NFPA 70E, incluso con los software ETAP, para el cálculo de arco eléctrico. Así daríamos ya terminada nuestro webinar. Y sería muy interesante terminar con la frase: no hay trabajo que sea tan urgente ni emergencia tan importante que no pueda ser ejecutada con seguridad. Vamos a dar un espacio para las preguntas que van a quedar, de preguntas que ustedes quieran realizarme acerca de esta exposición. A ver ahí, moderadores, Sebastián, pase las preguntas. Entonces, tienen para este espacio para poder realizarle las preguntas que tengan acerca de la charla que haya dado el señor César Pacheco. Pueden realizarlo a través del micro, o si no, a través del chat del micro. A ver algunas preguntas. Sí, Patricia Moncada. Sí, buenas noches. A ver, mi pregunta va respecto a esto. Vemos que, así como has explicado, hay muchas formas de aplicar la seguridad eléctrica. EPPs, temas de bloqueo, las reglas de oro. Pero vemos muchas veces que al momento de nosotros ya ejercer en el ambiente laboral, industrial, vemos que muchas veces no se respetan esos procesos. Ya, podemos usar EPPs, casco, botas, pero no usan guantes, no usan los guantes requeridos para cierto grado de tensión, no realizan el bloqueo porque pues no esperan a que algo malo pase. En tus palabras, ¿cómo sintetizarías toda la información para darle a entender a una persona, a un operario, un trabajador que no tiene esa costumbre de protección eléctrica, para que empiece a adoptar ese tipo de actividades, las que mencionaste? Excelente pregunta, participante Patricia Moncada. En resumen, para tener en cuenta siempre nuestra protección eléctrica, hay que aplicar las 5 reglas de oro,
utilizar el EPP correspondiente al nivel de tensión y en caso haya riesgo de arco eléctrico, utilizar la categoría de EPP adecuado. Esto sintetizaría toda la información que brindé, usar EPPs por categorías, por nivel de tensión y aplicar siempre las 5 reglas de oro. Esto es lo fundamental que deberíamos de priorizar a realizar siempre cualquier trabajo eléctrico, las 5 reglas de oro. Incluso en algunos casos, estos no se llegan a cumplir con el orden que está dicho, pero siempre se llegan a cumplir. Juan, el Lenin Ugarte hace una pregunta. Esos cálculos de energía incidente lo realizaste en el software ETAP. La consulta para informar a todos los colegas. En sí también se puede realizar en el software Dixilent Power Factory. Esa es una muy buena pregunta. Ahora mismo no tengo la respuesta correcta, pero sí yo la voy a investigar y voy a dar con la respuesta dada. Pero en todo caso, el software Dixilent es bastante parecido al ETAP. Y si encuentro alguna forma, podríamos dar un siguiente webinar explicando netamente cómo hacer estos cálculos en el ETAP y en el Dixilent, que también es bastante interesante. Otra pregunta del profesor Mirko. Sí, ¿qué tal, Sheldon? Buenas noches. Sheldon, buenas noches con todos. Acerca de la simulación, me parece interesante. No sé si puedes mostrarlo. Hay un dato curioso Sí, que no profesor. sé si no entendí o no escuché bien. El tema de la corriente IA. ¿Eso más o menos a qué se refiere? ¿Puedes un poco explicarlo? Esta es cuando sucede un arco eléctrico, también sucede un cortocircuito. Entonces, esta variable IA es la corriente de cortocircuito cuando sucede el arco eléctrico. En este caso, de 19.976 kiloamperios. El nivel B va a ser para la protección de nuestro EPP, el AFB, que es Arc Flash Boundary, va a ser la distancia limitada a la que debemos de estar para protegernos contra el arco eléctrico, que es de 5 pies, y la variable IE es la energía incidente del arco eléctrico, 2,705 calorías por centímetro cuadrado a una distancia de 36 pulgadas. Sí, El solo para participante... el tema de la consulta, puedes ir a la simulación, por favor. Entonces, a medida que te Sí, alejas de la fuente, creo que el tema de la energía incidente va disminuyendo, ¿no? ¿O cuál es un poco así es. Es una muy buena observación, profesor Mirko. Vemos que la energía incidente cercana a la red es de 2,7 calorías por centímetro cuadrado, pero en la última barra es de 1,79. Y sí, esto se va reduciendo debido a que, como pasa de igual forma con una corriente de cortocircuito, esta va disminuyendo debido a las pérdidas presentes en las líneas. Estas líneas tienen resistencia, tienen impedancias. Entonces, estas impedancias van reduciendo la cantidad de energía incidente que puede llegar a tener el arco eléctrico. Correcto, ya. Gracias, Sheldon. Correcto, profesor. Muchas gracias por su pregunta. La participante Patricia Moncada, ¿tiene alguna consulta? El participante Lenin Ugarte. Juan, aprovechando la consulta que realizó el profesor Mirko, Sí, es importante que expliques que estas corrientes de cortocircuito no aparecen porque así, ¿correcto? Eso lo sacaste de alguna información importante que te tuvo que dar el suministrador o concesionario, que debería ser, supongo, una potencia de cortocircuito en MVA, ¿es así? sí, Lenin, es correcto.
Sí, así es. Aquí en la red nosotros podemos configurar en el programa la potencia de cortocircuito que nos va a brindar el concesionario. En este caso, para fines de exposición, se colocó 500 megavolt-ampere de potencia de cortocircuito. Incluso, para mostrar un poco más de cómo es el tema del software, podemos colocar 1000 MVA de potencia de cortocircuito. Volvemos a realizar el cálculo. Y vemos que ha aumentado la corriente de cortocircuito y en consecuencia las protecciones de nuestros EPPs tienen que ser mayor porque la energía incidente del arco eléctrico también ha aumentado debido a que la potencia de cortocircuito que nos ha brindado la concesionaria ha sido mayor. Eso responde la duda del participante Lenin Ugarte. ¿Otra pregunta? Sí, correcto. Ha respondido la consulta. Bueno, ya no tengo más preguntas. Con el temor de que esto vaya a terminar, quisiera pues expresar el orgullo, ¿no?, de verte liderando este webinar. Muchas felicitaciones por esta presentación que ha sido tan valiosa. Es un gusto verte crecer profesionalmente. Esta ha sido una ponencia bien explicada, con un contenido de gran valor. Fue una grata experiencia compartir contigo los mantenimientos. Te has desempeñado en mantenimientos de 10.000 voltios, 20.000 voltios, 22.900 voltios, en diferentes subestaciones, haciendo todo tipo de pruebas, en transformadores secos, en aceite, en cables de media tensión, tableros de baja, tableros de bancos de condensadores y siempre pues cada participación tuya y del equipo, ¿no?, con el que pudimos participar ha sido pues de excelencia, ¿no? Entonces, nada, te felicito. Sé que el techo tuyo no lo veo, está muy lejos, está muy alto. Vas a seguir escalando y nada, felicitaciones, Juan, ha sido una gran ponencia. Muchas gracias, Lenny. Muchas gracias por tus palabras.